Y ya, ahora sí. Bueno, bienvenidos a esta ayudantía. Vamos a trabajar aquí con lo que es energía, los métodos de energía y los métodos de cantidad de movimiento en cuerpos rígidos. Bueno, ya que tienen el reactivo ya la siguiente semana, vamos a tratar de finalizar con esto. Para quienes estén viendo la grabación, recuerden que tienen subido también un PDF de lo que es movimiento no centroidal. En realidad es lo mismo que ya habíamos visto, ¿no? Del principio de Allenberg, pero únicamente cambia que ahora las cosas no giran con respecto a su centro de masa. Así que bueno, es importante igualmente que revisen por si acaso les haga falta de repente algún concepto por ahí. Y bueno, en fin. Entonces, ya con respecto a lo que es la sesión de hoy, que es la sesión número 8 en la que vamos a hablar acerca de los temas que están presentados en pantalla, vamos a empezar resolviendo estos ejercicios. Bueno, inicialmente recordar que eh, cuando hablamos ya de un cuerpo rígido es como que hablar de un conjunto de partículas, así que en realidad el concepto no es que varíe mucho cuando hablamos de energía. Cuando hablamos de partículas, pues teníamos la energía esta cinética, la energía potencial gravitacional, potencial elástica, y en cuerpos rígidos vamos a tener exactamente lo mismo, únicamente que ahora, si es que un cuerpo está en plano general, es decir, si un cuerpo está rotando y trasladándose a la vez, pues hay que sumarle ambos comportamientos energéticos. Entonces, si un cuerpo, por ejemplo, un rodillo, se está moviendo hacia la derecha y a ver, si un rodillo se está moviendo hacia acá y después de un tiempo se encuentra por acá, a eso habría que sumarle tanto la energía que usó, la energía cinética que usó para rotar, más la energía cinética que usó para trasladarse. Entonces, simplemente son esas pequeñas variaciones. También que ahora, por ejemplo, las energías potenciales gravitacionales se van a medir con respecto al centro de gravedad de las cosas. Es decir, si tenemos una barra, por ejemplo, una barrita así, y este es su centro de gravedad, pues la energía potencial, si es que esta barra, este es mi sistema de referencia, si es que esta barra se llega, por ejemplo, yo qué sé, llega desde esta base, si después de un momento la barra llega a venirse para acá, entonces yo lo que tengo que calcularle, si es que quiero la energía potencial, sería simplemente igualito, mgh, pero ahora con respecto a esta, a esta posición, a este centro de gravedad. Es decir, mi variación de energía sería esta variación de h, simplemente. Es exactamente igual a cuando trabajamos partículas, pero pues ahora eh, como que concentradas todas en el centro de masa, el centro de gravedad de un cuerpo rígido. Bien, entonces, vamos a empezar resolviendo este primer ejercicio. La verdad es que todos son bastante suaves, por así decirlo, no tiene mucha complicación y son los que suelen ir normalmente en exámenes. De hecho, en esta ayudantía van a ver creo que tres que salieron de exámenes pasados. Así que bueno, dice, la tapa de 6 kilogramos de la caja se mantiene en equilibrio por medio del resorte de torsión. Es decir, aquí hay una cajita y me dicen que hay un resorte de torsión aquí y que se mantiene en equilibrio cuando se encuentra en 60 grados de posición, ¿no? Si la tapa se fuerza a que se cierre en 0 grados, y entonces se suelta, determine su velocidad angular cuando se abre a 45 grados. A ver, realmente me están diciendo que esa cajita en esa posición, pues va a estar en equilibrio porque justamente, como lo dice la palabra, se equilibra lo que son la fuerza del peso de la misma caja y el momento que genera esta torsión. O bueno, sí, la torsión del mismo resorte torsional, ¿no? Entonces, vamos a hacer diagramas de cuerpo libre para visualizarlo mejor. En este caso, por ejemplo, los diagramas de cuerpo libre podrían ser estos. Y por aquí colocarle el peso justo en la mitad, ¿no? Si lo estamos trabajando aquí como, pongámosle directamente aquí 0,6, ¿vale? Por 81. Y otra cosa que nos está, eh, hay que agregarle aquí al diagrama de cuerpo libre, sería la torsión que genera el mismo resorte, ¿no? Igual que en las cargas estas que nosotros trabajamos cuando hablábamos de fuerzas de un resorte, que era F es igual a K por X, en este caso F es igual a K por teta, en este caso, la deformación angular que va a tener el resorte torsional. Por lo que sería en este caso, veamos, el K es 20 y la deformación pues es una deformación angular. Así que aquí le podemos poner que este momento va a ser igual a 20 por la deformación angular que tiene. Eh, y listo, básicamente eso sería todo el diagrama, por así decirlo. Bueno, y si queremos verle las distancias, pues
desde este punto hasta el final tiene la mitad, que sería 0,3 metros. Bien, entonces ahora ya podríamos venir y analizar el resto del comportamiento. Me están diciendo que esto está en equilibrio, entonces directamente yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una sumatoria de momentos en C eh, con este sentido positivo y tiene que estar igualado a cero porque está en equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas están interactuando aquí para generarme momentos? Si este de aquí es mi punto C, según la figura que me dan. Entonces, yo sé que tengo el peso, que me está generando un momento positivo, pero sería únicamente una componente del peso, ¿verdad? Sería esta componente que va así. Sería como que esta componente que viene así, es la que me genera, voy a ponerle aquí X'. Bueno, no importa la verdad. Pero bueno, es esta componente la que me está generando un momento. Entonces yo le puedo poner aquí que sería igual a 6 por 81 por este ángulo de aquí es 60, ¿no? Entonces sería por el coseno de 60 grados. Por el brazo de palanca, que en este caso sería la mitad de la barra. Listo. Entonces, sería menos con el otro momento que nos está generando esta torsión, este resorte torsional, igual a cero. Si aquí hacemos los cálculos, debería de quedar 81 por coseno de 60 por punto 3 y todo eso dividido para 20. Ya, aquí nos queda un teta igual a 0,441. Esto nos queda, como es un valor así, y todos los cálculos que nosotros hallamos aquí son radianes, entonces ese ángulo sería en radianes. Pero en realidad, ¿qué es lo que representa este teta? Si es que alguien tiene alguna duda, pues básicamente este teta lo que está representando es que mi resorte, justamente en esta posición, que todo el sistema está en equilibrio, justamente ahí como está la foto, ahí está en equilibrio, ¿no? Habíamos dicho que aquí estaba el peso y acá estaba el momento del resorte. Justamente ahí el resorte está deformado. Es decir, el sistema está en equilibrio, pero el resorte está deformado. Es como cuando antes trabajábamos con los resortes lineales, ¿no? Que son estos de aquí. Que cuando uno lo deforma, pues eso se alarga y queda así. Bueno, sucede exactamente lo mismo, pero esta deformación era X, le llamamos X. En cambio, cuando hablamos de un resorte torsional, estamos hablando de una deformación angular, ¿ya? Entonces, esta de aquí, este teta sub cero, es en realidad la deformación angular que tiene ese resorte, por si es que de repente haya esa duda. Ya, entonces aquí, como estamos ya en el capítulo de energías y vemos que no tenemos más datos, solo me dan pesos, me dan ángulos, sí, me dan geometrías. No tengo nada más con qué calcular. Yo sé que la parte de cinemática, el capítulo de cinemática está un poco complicado solo aquí. Entonces podemos usar lo que es el teorema de trabajo y energía. ¿De qué manera? Pues bueno, podríamos empezar diciendo, bueno, sabemos que eh, el trabajo neto va a ser igual a la variación de energía cinética, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir en energías cinéticas? Nos dicen que cuando hay una persona que viene y fuerza la tapa para que esté en cero, es decir, cierra la caja. Alguien fuerza para que eso pase. Y luego esa persona deja de hacer fuerza. Es decir, lo suelta y por la misma torsión del resorte torsional, él empieza a subir hasta una posición como por aquí, para quedar abierta a 45 grados esa tapa. Entonces, yo sé, primera cosa, que mi, mi energía cinética al inicio, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a cero. Porque está partiendo del reposo porque alguien la soltó, se suelta. Y la final, la energía cinética final, va a ser igual entonces a qué? ¿Cuántos tipos de movimientos tiene esa etapa? Traslacional no tiene. ¿Qué nos quedaría? Pues rotacional, que sería lo único que está haciendo. Entonces, en este caso, lo único que hay que sumarle es la energía cinética por rotación que tendría. Que fíjense que es igualita cuando nosotros digamos en partículas era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues de manera análoga decimos que es un medio de la inercia por el omega cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí sería un medio de la inercia por el omega al cuadrado. ¿Cuáles serían esos valores en este caso? Si quiero saber la inercia, es la inercia de
En realidad, si lo vemos de lado, así como está acá arriba, es una barra, se podría decir, que está rotando desde un extremo. Entonces ese sería un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? Por la longitud al cuadrado. Ya, entonces eso ahí quedaría un tercio de la masa, que me dicen que es 6 por la longitud, que es 0,6 al cuadrado. Entonces esa inercia de ahí va a quedar 0,72 kilogramos metro cuadrado. Ya tenemos la inercia. Ahora lo que tenemos que calcular, eh, bueno, no podríamos calcular de momento nada más, tendríamos que dejarlo expresado, ¿no? Que sería que la T final, la energía cinética final va a ser igual a un medio de esa inercia por el omega cuadrado, que sería la mitad de 72, ¿no? Que sería 36. 0,36 por ese omega al cuadrado. Listo, entonces esa sería nuestra energía cinética. Pero, ¿qué cosas están generando aquí trabajo? Porque ya tenemos la parte, como quien dice, la parte derecha de la ecuación del principio de trabajo de energía. Pero entonces, ¿cuál sería la parte izquierda? ¿Qué, con qué cosas podríamos rellenarlas ahí? Las cargas que están generando trabajo aquí serían el momento del resorte torsional y el peso. Sí, son las únicas dos que estarían generando ese tipo de movimiento. Es verdad que una la va a estar generando un trabajo en el eje Z, por así decirlo. Uno va a estar rotando y ese sería el momento, ¿no? Y en cambio el trabajo del peso sería un trabajo netamente vertical. Sería menos el peso por la altura que se está moviendo. Pero no hay mucho problema. Vamos a calcular entonces el trabajo que genera el momento del resorte torsional. Ya, aquí sería, lo podemos ver de la manera integral, que sería esto de acá, la función del momento por el desplazamiento angular que tiene en este caso. Podríamos verlo de esa manera, o podríamos simplemente verlo como un medio de k por x cuadrado, ¿se acuerdan? En este caso sería un medio de k por teta cuadrado, si es que lo quieren ver de la manera ya directa. Vamos a verlo de la manera integral, que sería así. Sería desde un teta hasta otro teta, que serían las deformaciones que tiene, por nuestra función de momento, que habíamos dicho que era esta, por ese de teta. A ver, pero la pregunta aquí es, ¿cuáles son esos tetas? Pues, ¿cuáles son esos valores de teta? Eh, los valores de teta que necesitamos aquí, pues serían los de la deformación que tendría cuando el ángulo es cero y la deformación que tendría cuando el ángulo es 45, ¿sí o no? Entonces, básicamente, tendríamos que hallar cuánto vale la deformación de ese teta cuando la posición de la tapa es 0 grados. Vamos a ver. Cuando vale 0 grados, lo que va a suceder es que ese teta del resorte va a ser igual a ¿cuánto? A ver, si sabemos que en 60 grados es 0,41, es decir, sería de sumarle 0,441. A eso sumarle, ¿cuánto se estaría deformando si yo lo llevo hasta acá abajo? ¿Cuánto me tengo que trasladar si quiero llegar hasta cero? Tengo que moverme 60 grados, ¿sí o no? Entonces sería de sumarle esos 60, los 60, punto 44,1 más 60 por, lo queremos pasar a radianes todo, así que sería 2pi sobre 360. Ajá. Entonces sería aquí, para pasarlo a radianes, 2pi sobre 360. Y bueno, este ángulo que va a estar en radianes va a ser el teta deformado cuando la tapa está en teta igual a cero, que sería 1,489. Eso sería lo que se me deforma en total cuando yo bajo esto hasta acá. El resorte se va a deformar
1.489 radianes. ¿Y cuánto se deformaría entonces si yo lo llevo únicamente a 45 grados? Hasta aquí y no hasta cero. Si yo estoy aquí inicialmente en 60 y me quiero mover hasta 45, que sería como por aquí la tapa, me estaría moviendo 15 grados, ¿no? Desde 45 hasta 60 y 15 grados. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo, que sería cuando el teta es igual a 45. No, bueno, no lo puse ahí acá. Esa deformación va a ser igual a... Hacemos lo mismo, ¿no? Solo que aquí ponemos 15 en vez de 60 y sería 0,70 y... Sí, lo podemos ver con dos decimales. 0,70. 73, pongámosle aquí, 73, para darle con tres decimales. Estas dos estarían en radianes. Listo, entonces aquí ya tendríamos estos valores de los límites de la integral. Si queremos saber cuánto sería realmente la deformación entre esos dos puntos, ¿verdad? Listo, entonces vamos a seguir. Aquí ya sería, mm, ya integrando, esto quedaría 10 por teta al cuadrado, evaluado en esos ángulos que acabamos de encontrar, ¿no? Que sería 48,9 y 0,73. Y bueno, esto de aquí nos da el trabajo de ese momento, da 17,22 joules. Listo. Ese sería el trabajo que genera el momento torsional de ese resorte. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Voy a poner que este es como quien dice mi primer trabajo y este es mi segundo trabajo. ¿Cuál sería el trabajo entonces del peso? El trabajo del peso va a ser igual a menos, ya habíamos dicho por qué, ¿no? Porque el, el peso está para abajo, pero la tapa realmente se está subiendo, ¿no? La dejamos en cero, la soltamos y por el mismo resorte que tiene, va a subir, ¿sí o no? Entonces, si el peso estaba yendo hacia abajo, aquí, pap, o aquí, pap, y la tapa está subiendo, entonces están yendo en sentidos contrarios, el peso baja, pero la tapa quiere subir, entonces sentidos contrarios, se le pone el signo negativo. Entonces aquí básicamente se le pone el peso por la altura h por la que se está desplazando. ¿Cuál sería esa altura h? Em, Vamos a ver acá arriba. Esta altura h de aquí la podríamos calcular simplemente con el seno, ¿no? Sería que esa alturita h, vamos a ponerla por aquí, esta h de aquí, resulta que termina siendo 0,3 por el seno de, em, a ver, sería el seno de 45, porque es lo que queremos analizar, ¿sí o no? Vamos desde 0 hasta 45. Y ya, entonces, ¿cuánto quedaría esa h? Quedaría 0,2121 metros. Listo. Entonces, venimos por acá abajo. Y aquí nuestro trabajo directamente sería menos los 6 kilos que pesa la tapa por la gravedad, por ese desplazamiento en Y que tiene, que termina siendo menos 12,49 joules. Listo. Entonces, ahora sí, ya que tenemos todos los valores de la parte izquierda y derecha de la ecuación, los hice por separados porque fíjense que es bastante cálculo. Entonces aquí ya podemos nuevamente decir que el trabajo neto desde un punto 1 hasta un punto 2 va a ser igual a la variación de energía cinética que hay desde ese punto 1 hasta ese punto 2. Entonces, voy a poner aquí otro color. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Ya habíamos dicho que eh, no íbamos a tener trabajo inicial, energía cinética inicial, así que es directamente igualarlo con la final. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que esto es igual a 17, la suma de los trabajos. 17 menos 12,49, que va a ser igual a la energía cinética final, que es 0,36 por omega cuadrado, que uy, resulta que eso va a ser igual a omega igual a 0,62 radianes sobre segundos. Este fue un ejercicio, o sea, fue un ejercicio de examen con datos cambiados y la figura cambiada también.
fue exactamente igual, pero con los datos cambiados, la figura cambiada, pero el procedimiento era calcado, era igualito. Era bastante sencillo. Creo que costaba como 8 puntos o algo así. Así que bueno, este ejercicio era para asegurar esos puntazos. Y bueno, es así de sencillo. Fíjense que lo único que hicimos era tener en cuenta de que estábamos trabajando con un cuerpo rígido, necesitábamos la inercia para calcular esa energía cinética por rotación que tenía. Tener en cuenta lo de los resortes, que también existen resortes torsionales y cómo es la fórmula. Es idéntica, pero con un ángulo deformado. Y ya está. Vamos con este de aquí, que es bastante típico. Hay, hay muchas configuraciones de este tipo de ejercicios con el resorte y las barritas y el rodillo. O sea, es muy, es muy común que salga este tipo de ejercicios en alguna evaluación, ya sea reactivos o sean exámenes. Normalmente en exámenes, que es lo que más he visto. Bueno, dice, el ensamble se compone de dos barras delgadas de 15 libras y un disco de 20 libras. Si el resorte no está alargado cuando el teta vale 45 grados y el ensamble se suelta desde el punto de reposo en esa posición, determine la velocidad angular de la barra AB cuando el teta vale cero. El disco rueda sin deslizarse. A ver, en realidad no es mucho, ¿no? En realidad no es mucho que calcularlo. Ya. Me dicen que el aula virtual está caída. Bueno, ya mismo a lo que termine esto reviso. Ya, entonces, no es mucho de calcularle, como les decía. Podemos trabajarlo nuevamente con trabajo y energía, porque fíjense que no hay muchos datos. Cuando no nos dan muchos datos y nos piden alguna velocidad, algún trabajo, alguna fuerza así, normalmente es con trabajo y energía, porque es, es la salida más rápida, por así decirlo. Entonces, vamos a ver, sabemos que el trabajo neto es igual a la variación de las energías cinéticas. ¿Qué podríamos decir aquí? Me dicen que se suelta del reposo. Ya de cabeza ya sabemos que la T inicial va a ser igual a cero. Y podemos igualar trabajo con energía cinética final. ¿Qué podríamos verle aquí? ¿Qué cosas me estarían generando trabajo aquí, muchachos? Fíjense que tengo una barra y el disco. Y el resorte. Son 4 elementos, ¿verdad? Pero aquí hay un problema. Porque me dicen que el disco está rodando sin deslizarse. Es decir, aquí va a haber una fricción. Y eso me va a complicar a mí el análisis. Em, Así que lo que uno puede hacer es escoger a nuestro sistema. Recuerden que el sistema uno lo elige a conveniencia. Yo puedo coger a mi sistema como únicamente esta barra. Estas dos barras con su resorte. ¿Sí o no? Y yo qué sé, y decir que esto de aquí es un rodillo de estos chiquititos. O bueno, mejor quedaría que sea uno fijo, ¿no? Podemos decir así. Y analizarlo el sistema como tal, como solo las barras y el resorte. Y así me libro de esa fricción ahí abajo, ¿verdad? Eso ya nadie me puede restringir a hacerlo. Entonces, vamos a decir que aquí está el peso de la barra, que es 15. Vamos a poner por acá el otro peso de la barra. El resorte no tiene peso, ¿no? O por si acaso. No, no me dice. Ya, lo único que tiene el resorte pues es esta constante de K que nos dicen. Em, Bien, ya tenemos esos pesos de las barras, pero me hace falta algo. Si yo voy a trabajar con esto y necesito saber eh, la velocidad angular cuando la barra esté totalmente acostada, porque me piden cuando valga cero, ¿no? Cuando el ángulo valga cero. Entonces las barras van a estar algo así. Aquí va a estar agarrada y ahí va a estar el teta igual a cero, ¿sí o no? ¿Cuánto se desplazó entonces esta cosita? Se tiene que haber desplazado, primero pongámosle aquí, que esto de aquí eh, sería uno, a ver.
Sí, la mitad, que sería 1.5 por teta, ¿no? Esa sería la altura de aquí. 1.5 pies por el seno de teta. Entonces aquí sería 1.5 pies por el seno de teta. Bueno, entonces, entonces, vamos a empezar viendo cuáles serían los trabajos aquí. Ya sabemos que los trabajos van a ser del peso y del resorte, porque habíamos dicho que solamente íbamos a trabajar con esto. Entonces aquí lo que quedaría es que va a ser igual a dos veces, dos veces, dos veces el trabajo del peso. Dos veces el trabajo del peso, porque son dos barras, ¿no? ¿Cuánto está bajando? Bueno, ¿cuál sería el peso, mejor dicho, para ponerle directamente? Sería 15. 15 es el peso. ¿Y cuánto se está trasladando en H? 1.5 por seno de 45, ¿sí o no? ¿Qué es esto de aquí? 1.5 por el seno de 45. Ya, ahí ya tendríamos el peso, el trabajo de ambos pesos, de ambas barras. ¿Qué nos faltaría ahorita de calcular entonces? Sería el trabajo del resorte, ¿sí o no? Entonces, el trabajo del resorte ya sabemos que es menos un medio de K por X cuadrado, ¿verdad? Esto ya es un resorte lineal. Entonces, ese K es 4. Este K vale 4. Y la deformación, ¿cuál sería? La deformación sería, si lo queremos ver así, la, la deformación final menos la deformación inicial, ¿ya? Que vamos a tener desde ese punto A hasta el punto B. Obviamente este sería el A y este sería el B. El B. Listo. Entonces, ¿cuál sería la deformación final que va a tener el resorte? Va a ser de 6, ¿no? Porque esto va a medir 3 y esto va a medir 3. Entonces, el resorte va a estar estirado 6 pies. Entonces va a ser 6 menos. em, ¿Cuál es la deformación que tiene aquí? O la longitud que tiene ahí. Podríamos calcularlo como esto de aquí por 2, ¿no? Y podríamos usar coseno para hacer eso. El adyacente sobre hipotenusa, la hipotenusa es 3. 3 por coseno de 45, ¿sí o no? Y lo multiplicamos por 2 para tener ambas partes. Entonces sería dos veces, dos veces esa, esa adyacente del triángulo rectángulo que vimos, ¿no? Y así. Y sabemos que esto de aquí representa esto de acá abajo. Y esa deformación elevada al cuadrado. Bueno, entonces, la energía cinética final, ¿cuál sería? Nuevamente, muchachos, aquí tenemos que ver si es que hay traslación o si hay rotación, si hay ambas, para saber cuál sumarle. En este caso, ¿qué tipo de movimiento tendrían las barras? ¿Qué tipo de movimiento tendrían? Eh, 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 Es nuevamente movimiento rotacional, ¿sí, no? Nuevamente movimiento rotacional y va a ser el mismo para ambas barras. Fíjense que sería un medio de la inercia por el omega cuadrado, ¿ya? Como ambas barras tienen el mismo comportamiento porque ambas están rotando desde los extremos. O sea, desde este extremo va a ser así, va a bajar. O sea, va a ser así, así mejor dicho. Y esta desde este extremo va a ser así. Entonces, ambas están comportándose de la misma manera. Va a ser dos veces, porque se comportan igual, de, ¿qué sería? Un medio de la inercia por el omega de esas barras, AB, llamémosle, al cuadrado. Entonces sería un medio. Como están desde los extremos, sería un tercio. Esa sería la inercia, ¿no? De la masa, ojo que aquí lo que nos está dando el enunciado está en libras, es decir, está en peso, porque estamos en unidades inglesas. Para pasar la masa, pues lo dividimos por la gravedad en sistema inglés, por em, la, la longitud de esa barra, ¿no? Desde el extremo, que sería 3 al cuadrado. Bien, ¿y qué nos falta? Ya tenemos un medio y nos falta el omega. El omega que vale, eso es lo que queremos encontrar. Listo. Y ya, fíjense que aquí la única incógnita que nos queda es el omega AB. Entonces ponemos aquí omega B
Ya sacando todo ese cálculo, queda que omega B es 4,28 radianes sobre segundos. Fíjense que no era nada complicado, ¿sí o no? ¿Qué hubiera pasado en cambio si yo me ponía aquí a coger todo esto como un solo sistema? Fíjense que en primer lugar no me están dando cuál es la rugosidad del piso, ¿sí o no? Si me hubieran dicho, bueno, tenemos que el piso tiene un coeficiente de fricción cinética de tal cosa, o un coeficiente de 0,2, de 0,3, de 0,1. Por supuesto que ahí quizás eh, teníamos que incluir el rodillo, pero en este caso no hizo falta, incluso nos iba a complicar el análisis. Ya, entonces tranquilamente se podía resolver en dos líneas, como están viendo. Ya, listo, este sería el segundo ejercicio. Vamos a ver qué tenemos más abajo. Ya, este también es típico. Los que están agarrados con un collarín y hay algo rotando es típico, típico, típico. Es de lo más típico que se puede encontrar. Entonces, ¿qué dice? El sistema se compone de un disco AB, no, de un disco A, de 20 libras, una barra delgada ABC de, de 4 libras y un collarín de 1 libra. Fíjense que aquí ya todas las cosas tienen peso, si se dan cuenta, porque estamos trabajando ya con cuerpos rígidos y nada se puede comportar como una partícula, sino ya como un conjunto de partículas que tienen propio peso. Incluso hasta el mismo collarín, que antes no despreciábamos ese peso. Entonces me dicen que el disco pesa 20, que la barra pesa 4 y que el collarín pesa 1 libras cada una. Si el disco empieza a rodar sin deslizarse, entonces determine la velocidad del collarín en el instante que el ángulo es 30 grados, sabiendo que el sistema se suelta desde el punto de reposo cuando θ es igual a 45. A ver, entonces si lo queremos ver un poquito mejor lo que nos acaban de decir, por supuesto que tenemos que hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Voy a empezar aquí dibujando el diagrama de cuerpo libre para cuando eh, vale 45 grados ese ángulo. Entonces sería algo así, ¿sí o no? Y sería exactamente lo mismo para cuando vale 30. Ya, vamos a poner que en este caso vale 45 grados y que en este caso el ángulo es de 30. Ya. Los valores que son no varían, ¿no? Del peso, me quiero decir. Esta rodillo va a tener 20 libras, esta barra va a tener 4 libras y este collarín va a tener 1 libra. Y lo mismo para la de la derecha, de 30 grados. Lo que sí variaría, por supuesto, que van a ser estas alturas, que nos pueden servir para cuando estemos calculando nuestra energía potencial gravitacional, que sería coger nuestro sistema de referencia justo aquí donde pasa la barra, justo aquí en el centro. Entonces lo que sí va a cambiar son esas distancias, es decir, esta distancia que vamos a encontrar hasta acá arriba y esta distancia que encontramos desde el centro de gravedad de ahí, de este centro de gravedad y de este otro centro de gravedad. Esas variaciones sí que van a existir, ¿sí o no? Esta de aquí, por su parte, va a ser eh, igual que hace rato, 3 por seno de 45. Esta altura va a ser de 1,5 porque es la mitad de este 3 por el seno de 45. Lo mismo para acá, va a ser 1,5 pero ya por el seno de 30. Y esta altura de aquí va a ser de toda la barra por el seno de 30. Y bien, ahí ya tenemos todo, literalmente. Esos son los diagramas de cuerpo libre que vamos a necesitar. No necesitamos nada más. Eh, bueno, vamos a empezar entonces. Esto de aquí se podría tal vez resolver con... Vemos que no nos dan muchos datos, así que de cabeza uno piensa. Si no me dan muchos datos, tiene que ser teorema de trabajo de energía o conservación de la energía. Una de dos. Que están muy relacionadas. Ya lo vimos en la ayudantía del examen. Ya, eran prácticamente lo mismo usarlas. Hicimos un ejercicio con ambos métodos y vimos que quedaba lo mismo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, vamos a ver. Lo que podríamos tener aquí es la velocidad de v, en este caso. Una velocidad en v. Una velocidad en v que no va a ser nada más que lo lineal es igual a lo angular por un radio.
Entonces sería ese 0.8 pies por lo angular, ¿sí o no? Que sería esta del rodillo, que le llaman A. Y eh, me piden calcular la velocidad del collarín. Esta velocidad de aquí me piden calcular. Pero si recuerdan las ayudantías pasadas, habíamos dicho que lo más común es empezar analizando un elemento y de ese elemento analizar el siguiente elemento y así irme acercando hasta el último elemento que yo necesito. ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer nuevamente eso. Lo que podríamos hacer es, bueno, ya sabemos, ya tenemos parcialmente cuánto vale la velocidad en B. Lo que podríamos hacer ahorita es avanzar a ver cuánto vale esta velocidad angular que va a tener esta barra. Una velocidad angular, ¿cómo así? Bueno, es una velocidad angular porque cuando esto esté bajando, eh, esto va a estar así, ¿sí o no? Entonces, si se dan cuenta, sí o no que tiene un movimiento en un ángulo. Se movió angularmente y entonces se lo debe de contar para el comportamiento. Es más, tiene movimiento traslacional y rotacional en este caso. Y estamos hablando de plano general. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar lo que acabo de decir, esas velocidades? ¿Cómo podríamos? Podríamos hacer lo que habíamos hecho en el capítulo pasado, que fue usar el centro instantáneo de rotación. A ver, ¿cómo se lo usaría? Ponemos aquí la barrita y ¿se acuerdan que lo que había que hacer era colocar todas las velocidades que nosotros sepamos que están en esa de. Entonces yo sé que la única manera en la que se puede mover el rodillo sería para acá. Bueno, bien, no, para acá. Entonces sería así. Esa sería la velocidad de B. Y por supuesto que la única manera que se puede mover el collarín es para abajo, ¿sí o no? Ni modo que se mueva angularmente. Entonces ahí está. ¿Cuál es el siguiente paso para ese centro instantáneo de rotación? Empezar a tirar líneas, ¿sí no? Empezar a tirar líneas perpendiculares a esas velocidades. Y ¡pap! Aquí encontramos un corte. ¿Qué es eso ahí? Nuestro centro instantáneo de rotación. Creo que ya hay un C. Aquí hay un C. Vamos a llamarle IC. Listo. Entonces, ¿cuáles serían esas distancias? Más de lo mismo, ¿no? Ya sabemos que... A ver. Voy a necesitar también la velocidad del centro de gravedad, porque en algún momento la vamos a usar. Y como yo sé, yo no sé en qué dirección va, en realidad yo no sé, justamente ahora yo no sé si la velocidad va así, si la velocidad va así, si la velocidad va así, si la velocidad va así. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tiene que ser perpendicular a esta línea de aquí. Por lo tanto, si ya estoy llegando así, inclinadito, por supuesto que esto tiene que estar perpendicular, a 90 grados, quiero decir. Entonces, bueno, ahí ya yo tengo la dirección de esa velocidad. ¿Qué sería la velocidad en G o en C, que sería el centro instantáneo de rotación? Bien, entonces, ¿cuáles serían esas distancias? Ya sabemos que todos estos puntos aquí van a compartir la misma velocidad angular con este punto IC. ¿Sí o no? Eso es lo que vimos la vez pasada. Esta distancia de aquí va a ser 1.5. Vamos a ponerla con azul. Va a ser 1.5 pies. Esta de acá va a ser igual a ver, eh, esto tiene 30 grados. Y de aquí para acá tenemos 1.5. Y bueno, si yo quiero sacar la distancia total de esta de aquí, sería lo mismo que sacar esta partecita del triángulo, ¿no? Entonces sería sencillo como coger y decir que esto es 2,598 pies. Bien, entonces ahí ya tengo esas tres distancias.
Eh, listo. Entonces, ya puedo venir y relacionar todas esas velocidades, porque como no tengo ninguna, literalmente, lo que voy a necesitar es dejar a todas en función de una sola. ¿Cuál sería la más recomendable? En este caso, dejar en función del omega de la barra, de la velocidad angular de la barra, ¿sí o no? Esa sería la recomendación. Eh, entonces aquí podemos dejarle como una recomendación, que sería básicamente usar el omega de la barra. O sea, dejarlas todas en función de eso, ¿sí o no? Si yo quiero, por ejemplo, la velocidad en el punto B, déjala en función de omega de la barra. La de aquí también déjala en función. Esta de acá, déjala en función. Y al final, cuando ya encuentres ese omega de la barra, ya puedes irte a encontrar la que te piden. ¿Ya? Y así no te haces un lío con más incógnitas. ¿Ya? Entonces, em, ya lo que queda es ver. Sabemos que todo lo lineal es igual al angular por un radio. Entonces, si yo quiero saber este omega, simplemente despejo y quedaría así. Ya, ¿para qué me sirvió saber ese datito? Porque voy a decir que el omega de la barra va a ser igual entonces a la lineal sobre el radio, ¿sí o no? Que sería esta lineal por este radio, 1.5. ¿Qué más? Yo también puedo decir que eh, este omega va a ser igual a lo lineal sobre un radio. ¿Qué radio? Sería esta lineal con este radio. Porque habíamos dicho que comparten ese comportamiento angular en la velocidad. Y por último, la de G, que sería lineal por este radio. ¿Sí o no? Entonces, eso sí lo queremos ver de esta manera. Ya si lo queremos de una vez igualar, pues esto quedaría así como que el omega BC va a ser igual a eh, la velocidad en B, 1.5. Eso va a ser igual a la velocidad en C, 2.589. Esto va a ser igual a BG, 1.5. Y si ya lo queremos ir como que desglosando, podemos decir que la velocidad en C va a ser igual a esta parte de acá abajo, la mando al otro lado, y me quedaría que BC va a ser igual a 2.598 por ese omega de la barra. Y que la velocidad, ya estoy despejando simplemente, la velocidad de B va a ser igual a 1.5 omega BC. Y que por, porque son los mismos radios, BG va a ser lo mismo. BG va a ser igual a 1.5 el omega de la barra. ¿Sí o no? Y ya está. Fíjense que los dejamos todos en función del el omega de la barra. Entonces ahí no voy a tener ningún problema ya, porque ya los tengo todos igualitos. Pero hay algo que aún me falta, si no me equivoco, de dejar en función del omega de la barra. ¿Cuál sería? Cuando yo esté calculando la energía cinética por rotación que va a tener este rodillo, ¿sí o no que voy a tener un medio de la inercia por el omega de A al cuadrado? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo yo puedo dejar a este omega A en función del omega de la barra? A ver, esa es otra pregunta. Eh, bueno, lo bueno es que aquí ya teníamos esta relación que habíamos sacado al inicio, ¿no? Entonces ya ahí está hecho ya. Tenemos esa parte y tenemos el B, por acá tiene que estar. Bueno, aquí está mal. Esto es BC. Listo, entonces ahí ya tenemos esas dos y ya las podríamos relacionar. Entonces, de esa manera, voy a ponerlo con amarillo para que se entienda qué es lo que estoy hablando acá. De esa manera yo puedo decir que el omega A va a ser igual, a ver, sería a 1.5 omega BC, que es lo que nos dice que vale B, dividido para 0,8, ¿sí o no? Y eso va a ser omega A. Entonces sería 1.5 dividido, a ver, 1.5 dividido para 0.8, que queda que el omega A va a ser igual a 1.875 omega BC. Y ya está. Ya tengo todas las velocidades en función de una sola. Y ahora sí, ya puedo hacer trabajo
y energía, o directamente conservación de la energía, cualquiera de las dos. Entonces, eh, ya depende de cuál podría convenir. En este caso, yo creo que la más rápida podría ser conservación de la energía. A pesar de que, a ver, sí, podría ser conservación de la energía. Uno, porque tengo muchos cuerpos. Tengo el rodillo, tengo la barra, tengo el collarín. Y posiblemente vaya a tener muchos datos que me afecten o algo así. Eso puede ser conservación de energía. Sin embargo, estoy seguro que se puede también hacer con el principio de trabajo de energía. Yo lo voy a hacer con conservación. Es que, a ver, vamos ahí. Entonces sería, para la conservación, por conservación, yo sé que las energías del inicio tienen que ser iguales a la energía del final. ¿Qué tipo de energía existen? La energía cinética más la energía potenciales. Y que esas van a ser iguales a las finales, simplemente. Estas incluyen, por supuesto, las potenciales gravitacionales y las potenciales elásticas. No hay ninguna elástica aquí en ningún momento, así que no las vamos a despreciar. ¿Qué, qué es lo que podríamos tener aquí? En cuanto a energía cinética inicial. A ver, me dicen que se suelta del reposo. Si se suelta del reposo, ya de cabeza ya se descarta el hecho de tener energía cinética inicial. Entonces esto va a quedar como cero más. Y empezamos a ver cuáles serían las energías potenciales gravitacionales. ¿Cuáles serían, a ver, las energías potenciales gravitacionales? ¿Y cuál sería un punto, un sistema de referencia bonito para coger aquí? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Un sistema de referencia bonito sería como por aquí, así. Este va a ser como que mi y igual a cero para calcular las energías potenciales gravitacionales, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sería? Em, Podría calcularle, como habíamos dicho, a esta de aquí y a esta de acá. Inicialmente, este, a ver, este es inicialmente, ¿no? Ya, entonces inicialmente sería con 45. Ya, ¿cómo nos quedaría? Simplemente nos quedaría esto de aquí, que ya lo tenemos aquí, que es 1.5 por seno de 45. Ese es nuestro h. Y este es el otro h que necesitamos para el collarín. Entonces ya tenemos todo. Sería únicamente multiplicarlo, estas h por el peso, y ya tendríamos esa energía potencial gravitacional. Para el caso de la barra BC, el peso es de 4 libras. Entonces ponemos 4 por ese h, más 1 libra por ese h también. Listo. Entonces ya tenemos la parte de las potenciales. Y no hay más en la parte derecha. Vamos a ver entonces perdón, la parte izquierda. Vamos a ver entonces ahora la parte derecha. ¿Qué sería? Las energías cinéticas de toditos los cuerpos sería. Si son tres cuerpos, tenemos que analizar la cinética de los tres cuerpos. Entonces, el rodillo o el disco se está trasladando, se está rotando, está haciendo ambas, ninguna. Serían ambas, ¿no? Está haciendo ambas. Está rotando y se está trasladando. Entonces, vamos a ver. A ver, sería para la, para la traslación, sería un medio por la inercia, por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí o no? El disco era A. Ok, entonces sería con el que tenemos de este lado de acá. Listo. Entonces sería un medio por la inercia, que en este caso, como es un disco, la inercia de un disco es un medio mr cuadrado, ¿sí o no? Un medio m. Estamos hablando de masa. Y aquí lo que nos dieron otra vez es el peso por el radio al cuadrado. Ya.
Falta multiplicarlo por la velocidad angular, que sería 1,87, es esta de aquí, 0,5 por BC y todo eso al cuadrado, ¿sí o no? Porque dejamos todo en una misma función de velocidad. Más, esta es la parte rotacional, la energía rotacional. Y la energía de traslación sería un medio de mv cuadrado, ¿sí o no? M, otra vez hay que pasarlo, y, y b cuadrado. B cuadrado, ¿cuál sería? Sería esta de aquí, ¿no? La velocidad al cuadrado, que sería justamente comparte con que es este centro de aquí. Bien, entonces vamos a poner acá, que sería 1,5 por ese omega bc al cuadrado. ¿Qué más? Ya no hay más espacio. Vamos a poner lo que entra aquí. ¿Qué más? Ya pusimos la del disco, ahora falta poner la de la barra, ¿sí o no? ¿Cómo quedaría? Esa de la barra se está trasladando, está rotando, está haciendo lo mismo, no está trasladándose y rotando. Entonces hay que sumarle una de rotación y otra de traslación. La de rotación sería un medio inercia por b cuadrado, o omega cuadrado. Entonces sería un medio de la inercia de esa barra. Cuando está rotando de esa manera, no está rotando de ningún extremo. Entonces podemos decir que esta tiene una inercia de un doceavo ml cuadrado, ¿sí o no? Entonces podemos bajar y anotar aquí. Bueno, que esto va a ser igual. Pues, aquí le puse igual. Esto sería más. Y sería un doceavo por la masa, por esa longitud que tiene la barra. Y como es la misma barra, pues se le pone la misma velocidad que ya tiene, ¿no? Ya. Pero esa es la parte rotacional. Nos falta aún la parte traslacional de esa barra. Voy a poner aquí para que no se confunda. Hay que sumarle la parte traslacional de esa barra, que sería un medio de mv cuadrado. Eso es lo más fácil. ¿Listo? Más. Pongo la misma de la velocidad en v, porque fíjense, acuérdense de que cuando un cuerpo se está trasladando, y por ejemplo yo selecciono esta velocidad, cuando un cuerpo se está trasladando, todas las partículas de ese cuerpo tienen que tener la misma velocidad. Entonces no importa dónde yo elija, si mi velocidad de traslación es 5, entonces va a ser 5 para todo el cuerpo, la velocidad de traslación. Es por eso que estoy escogiendo otra vez 1,5. Ya, entonces eso sería. Ahora me falta la del collarín. La del collarín, a ver, ¿el collarín qué está haciendo? Lo único que está haciendo es trasladándose, ¿sí o no? El collarín no tiene manera de rotar de ahí, entonces por supuesto que únicamente va a estar trasladándose. Es lo que hace un collarín. Entonces aquí lo que habría que hacer es simplemente sumarle un medio de esa masa, que era 1 libra, por el B cuadrado. Ahí sí ya no me acuerdo. Sería esto de aquí, 2,59 omega BC y todo eso al cuadrado. Listo. Falta algo, ¿no? No carga desde las 5 el oro virtual. Qué raro. No, yo no me he fijado. Ahorita reviso. Ya estábamos aquí. Entonces ya pusimos toda la parte de las energías cinéticas. Ahora faltan las energías potenciales, que sería exactamente lo mismo que el inicio, ¿no? Pero ahora con el ángulo de 30, simplemente. Así que no hay pierde ahí. Es 4, 1,5 seno de 30 más, que ya no puedo escribir porque me estorba lo de Teams, más 1 por 3 seno de 30. Y listo. Entonces, fíjense que aquí, como nos ayudamos al inicio, dejando todas las velocidades en función de una sola, solo tenemos una incógnita. Lo único que se hace es el omega BC va a ser igual a 1,18 radianes sobre segundos. Y ya está. Básicamente eso es lo que se hace en este tipo de ejercicios. Fíjense, lo único, la parte más complicada
de esta parte de aquí fue dejar denotada todas las velocidades en función de una sola. Fue lo más complicado, ¿sí o no? Porque una vez que ya tenemos todo hecho listo, hecho el diagrama de cuerpo libre, literal fue venir aquí a reemplazar valores en la parte de conservación de energía. Entonces la parte más complicada es la parte de acá arriba. Y bueno, saber o haber intuido que esta era la manera más rápida. Realmente no se me ocurre otra manera en la que puedan haber dejado expresada todas en función de una sola. En este momento no se me ocurre, pero pues bueno, con creatividad seguramente algo sale. Con centro instantáneo de rotación nos evitamos un montón de cosas en la gran mayoría de los casos. Así que ya saben, si, si no recuerdan eso de centro instantáneo, ahí tienen la ayudantía pasada por si la quieren revisar. Y bueno, es básicamente eso. Y aquí entramos a la parte de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento de verdad es incluso aún más sencillo que la parte de energía. Bueno, no es que, a ver, tampoco es que sea regalado, ¿no? Pero como que todas siguen un patrón, todas en el patrón de ahorita de energía, fíjense que es literalmente lo mismo que partículas, pero usando ahora ya el centro instantáneo, usando centro de gravedad, el centro de masa, eh, sabiendo que ahora las velocidades, las energías cinéticas se dividen en translacionales y rotacionales, y ya está. Todas como que siguen ese mismo patrón. Si en algún momento se bloquean en un ejercicio, ya saben cuáles son los pasos. O centro instantáneo de rotación, o dejar expresadas todas en funciones de una sola, o empezar a ver qué tipo de movimiento tiene. Normalmente siempre ahí ya desbloquean el procedimiento ya y pueden al menos llenar algo en el papel. Veo que siguen escribiendo en el grupo. Oye, la cosa está fuerte ahí con el halo virtual. Ya ahorita vemos qué se puede hacer. Ya seguramente cuando estén viendo este video ya, ya haya pasado mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a la parte esta de cantidad de movimiento. Nos dice que tenemos una bola de boliche de 5 kilogramos y que es lanzada por la pista con un giro inverso de omega sub 0 de 10 radianes sobre segundos y que tiene una velocidad en su centro de masa de BO igual a 5 metros sobre segundos. Determina entonces el tiempo para que la bola deje de girar a la inversa y la velocidad de su centro de masa en este instante. Nos dicen que existe un coeficiente de fricción entre el piso y el callejón y nos lo dan, que es 0,08. A ver, entonces, es como que alguien tiró esta bola de boliche, la tiraron, pero no sé si se han dado cuenta de ese efecto que suele haber, de que a veces las bolas se están moviendo para adelante, pero mientras se mueven para adelante, están rotando hacia atrás. Entonces, ese efecto es el que me piden ahorita que yo vea cuánto tiempo se demora desde que la persona tiró la pelota, tiró la bola de boliche y la pelota iba así. Digamos que la bola estaba aquí, ¿no? Así. Y voy a dejarle este puntito aquí. Entonces, la pelota más adelante, pip, 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 más adelante, la pelota se movió hacia adelante, pero se está moviendo al revés. En vez de moverse así, se está moviendo así, pero está avanzando hacia adelante. Entonces me piden en qué momento la bola ya agarra como quien dice fricción con el piso correctamente y ya empieza a moverse como debe de ser. Entonces eso es lo que me piden ahorita calcular. Es bastante interesante, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve con cantidad de movimiento. Eh, Imagínense ahí, se ponen a calcular en plenos bolos ese tipo de movimiento. Bueno, entonces, primero, ¿qué cosas nos podrían servir? El grandioso diagrama de cuerpo libre. Y en este caso sería un diagrama de cuerpo libre que nos sirve para calcular cantidades de movimiento. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver. Lo que me enseñó mi profesor en su tiempo es que siempre es recomendable dibujar todos los pasos que tiene un movimiento. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nomás existe? Hacerle como que la suma ahí de todos los movimientos. ¿Qué nomás tenemos aquí? Tenemos, este es inicialmente, inicio, las cargas impulsivas, ojo que son cargas. ¿Por qué cargas? Porque incluyen fuerzas y momentos. Cargas impulsivas.
Y estos son al final, el comportamiento al final. ¿Qué tenemos al inicio? Tenemos la cantidad de movimiento lineal. Que tenemos eh, al inicio también. Tenemos ese movimiento, esa cantidad de movimiento angular. Bueno, si no me equivoco, aquí ya se usa la L. No me acuerdo la notación, la verdad. Ya. ¿Y qué tenemos en el centro? En las cargas impulsivas. Las cargas impulsivas, como ya se los he dicho en otras ayudantías, son aquellas que me están haciendo cambiar mi cantidad de movimiento. Es decir, si yo antes iba lento y hay una carga impulsiva que me ayuda, que me impulsa literalmente, voy a ir más rápido. Pero también pueden haber cargas impulsivas que me atrasen, es decir, que me quiten velocidad, que me roben energía en una cantidad de tiempo, en un periodo de tiempo. Por ejemplo, justamente por eso me están pidiendo calcular en cuánto tiempo pasa que ya no gira a la inversa. Y es porque va, van a ver aquí fuerzas de fricción, que fue lo que hablamos, ¿sí o no? Van a haber fuerzas de fricción que van a estar actuando. Esta fuerza de fricción va a ser igual a 0,08 por n, ¿no? U por n, lo típico. U por n, la fuerza de fricción. U por n, pero por tiempo también. Porque las cargas impulsivas ya son fuerza por tiempo, ¿no? Y lo mismo para acá. ¿Qué vamos a tener aquí? Una fuerza normal por tiempo. ¿Y qué más falta? El peso. Normalmente es verdad que en algunos casos se puede despreciar la carga impulsiva del peso, pero pues yo no recomiendo nunca despreciarla. Yo no recomiendo nunca. He visto que en algunos casos sí se puede, pero no lo recomiendo. Porque a veces afecta mucho. A veces no afecta, pero a veces sí. Entonces, no les recomiendo. Y al final, ¿qué tenemos? Ya al final ya no vamos a tener este movimiento contrario, sino que únicamente vamos a tener que la bola se va a estar moviendo para arriba, para la derecha. Entonces, vamos a tener aquí ya la cantidad de movimiento lineal, que sería la masa por una velocidad final, que vamos a ponerle aquí velocidad en el punto 2. Vamos a llamarle este punto 1, este es el punto 2. Listo. Entonces, eso inicialmente. Una vez que ya tenemos dibujado esto, va a ser como que más claro ya entender todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo único que voy a tener que hacer ahora es literalmente descomponer X, Y, Z. Ya está. Descomponer X, Y, Z y ya tenemos todo. Vamos a empezar con Y. En Y, ¿qué tenemos en Y? Tenemos, tenemos esto. Voy a resaltarlo. En Y tenemos esto y nada más, ¿sí o no? ¿Y qué son esos? Son cargas impulsivas, que si lo vemos en la fórmula, sería algo así como que esto es el momento lineal al inicio, en Y, por supuesto, más las cargas impulsivas en Y en un tiempo, porque son impulsivas, igualadas al momento lineal en Y, pero al final, ¿no? Esto es 1 y esto es 2. Eso viene con la fórmula. Pero ¿qué vemos? Que en Y realmente no existe esto y no existe esto. Cero y cero. Lo único que existe es la normal por el tiempo menos el peso por el tiempo, igual a cero. Entonces, aquí vemos que se pueden simplificar la variable t y nos queda la variable n, que quedaría, este es casi 50, ¿no? 5 por 10 casi. Quedaría 49,05 newtons. Y ya tenemos la primera, como que la primera ayuda. ¿Qué pasa? Ahora podemos irnos a otra variable, a otra componente de esa cantidad de movimiento. ¿A dónde nos podemos ir? A z. ¿Por qué a z? No importa, podemos habernos ido a x primero, pero vamos a z. Entonces, ¿qué yo puedo hacer aquí? Puedo hacer nuevamente lo mismo, con la misma ecuación. Bueno, en este caso no con la misma, porque ya estamos hablando de movimientos en z, ¿no? Ya cosas rotacionales. Aquí sería el momento angular al inicio más las cargas impulsivas. Como estamos en angulares, es momento, en vez de fuerza, momento. Y eso va a ser igual a la cantidad de movimiento, pero angular, pero al final. Sí, ¿no? Ya todo angular. ¿Y qué iría aquí? Recordemos que esto es igual, si acá era m por b, entonces acá análogamente va a ser i por omega.
¿Se acuerdan? Sí, casi siempre es la misma analogía, casi siempre. Entonces, el, el I, eso sí nos faltó de calcular, la inercia de esa esfera, porque lo podemos ver como una esfera, va a ser igual a, lo tengo anotado por aquí, 2 quintos de la masa por R cuadrado. Eso es 2 quintos de la masa, que es 5, por el R, que es 100 milímetros, es decir, 0,1 al cuadrado. Y eso nos va a quedar 0,02 kilogramos metro cuadrado. Bacán. Entonces aquí ya tenemos todo, literalmente. Ya podemos poner la inercia por el omega, que nos lo dan aquí en la figura y en el enunciado, más las cargas impulsivas. ¿Cuáles serían las cargas impulsivas que hay en Z? ¿Cuáles serían las cargas impulsivas que hay en Z? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si la vemos, claro, es que es verdad, aquí podemos cogerla desde otro punto. Yo lo estoy tomando desde el centro. Y desde el centro no voy a encontrar nada, porque nada me está generando momento en el centro. Solamente esta de aquí me genera momento en el centro. A lo que me refiero es esto. Estoy sacando componentes en Z, pero desde el centro. Pero voy a tener muchas incógnitas en el centro. Porque voy a tener la incógnita de... eh, a ver, a ver, a ver, a ver. No, en realidad no tendría muchas incógnitas. Pero sería más cómodo igualmente trabajarlo en Z, pero en el punto A. ¿Cuál sería el punto A? Vamos a llamarle este de aquí punto a este de aquí punto A. ¿Por qué? Porque me voy a eliminar a este de aquí. Y yo sí tengo este valor de aquí. Entonces yo puedo usar como que si esa también fuera una nueva cantidad de movimiento angular. Es decir, puedo usar esta flecha de aquí como que si fuera un vector de momento, literalmente, y tirarle un vector de radio. Ese vector de radio va a ser literalmente el mismo radio. Entonces, aquí lo que se puede hacer es que esto va a ser igual a menos, porque me está jalando para allá. Menos 5. A ver, eso sería cantidad de movimiento lineal, ¿no? Sería masa por velocidad. Velocidad y masa. 5 por 5, ¿sí o no? 5 por 5 y el 0,1 que es el radio. Más, ahora, si ya me puse aquí, porque dije que esa era mi A, ya esta fricción ya no me genera momento. Es decir, ya no me genera momento angular. Y ninguna carga impulsiva está trabajando entonces en Z, en ese punto. Si yo hubiera seguido tomando como analizando el centro en Z, ahí sí ya hubiera tenido que meter esta como carga impulsiva, pero pues ya vemos que no es necesario. Eh, ¿Por qué no lo hice? Porque aún no tengo el tiempo, fíjense, aún no tengo tiempo. Entonces me iban a quedar dos incógnitas. Me iba a quedar, si yo ponía todo con respecto al centro y no con respecto a, me iba a quedar que esta sí me genera momento, sí la tenía que poner aquí, ya no iba a ser cero, sino que tenía que poner 0,08 newton normal, por la normal, por el tiempo, y luego igualarlo a, a cero. Y yo, es verdad que ahí iban a poder encontrar tiempo, pero también de la manera que lo estoy haciendo ahorita, voy a encontrar en cambio la velocidad ya, directamente. Es decir, si seguimos así y decimos que esto es cero porque estamos trabajando en A, va a ser igual a, nuevamente, si este es mi punto A, esto me está jalando para allá. Entonces aquí voy a tener menos 5 de sub 0 en el punto 2 por el mismo radio. Y ya, fíjense, aquí, ¿qué pasa? De esta manera yo ya estoy encontrando cuánto vale
la velocidad al final, que es lo que necesitaba, ¿no? Porque ¿cómo voy a poder sacar cuánto en realidad vale el tiempo si ni siquiera sé cuánto vale mi velocidad final? Entonces, esta velocidad final va a terminar siendo 4,6 metros sobre segundos. Y ahora sí ya tengo todo. Yo ya sé cuánto va a ser la velocidad cuando ya mi bola de boliche ya no va a estar girando a la inversa. Entonces, chévere, porque yo puedo venir y decir, bueno, ya lo último que me queda es analizar la componente X, que sería todas las cosas que hay en X al inicio, que ¿qué es? Es L. Y ya hemos dicho que eso es cantidad de movimiento lineal, que sería 5 por 5, o sea, masa por velocidad, menos las cargas impulsivas. Ahora sí ya puedo coger 0,08 por n, es la normal, ya la tenemos acá arriba, es 49,05 por un tiempo. Y eso va a ser igual a esta de acá, otra cantidad de movimiento lineal, que sería 5, que es la masa, es m por b. ¿Cuál sería la b? La que calculamos recién. Entonces por eso yo me fui por este camino. Me parecía el más lógico. Y aquí lo que queda hacer es que despegar t. T va a quedar que es 0,051 segundos. Y ya está. Eso es lo que nos podían encontrar. Listo. Entonces, eso sería el cómo encontrar ese valor de ahí. Y bueno, eh, ya con eso podríamos acabar la ayudantía. Fíjense que es más de lo mismo. Hacer todo ese diagrama, empezar a descomponer y ya tenemos lo mismo. Lo mismo va a ser para el ejercicio que está aquí, que de hecho es exactamente igual. Es igualito el de acá arriba. Tenemos que hacer todas los diagramas que haya, empezar a descomponer la cantidad de movimiento lineal, angular, X, Y, Z, bla, bla, y ya encontramos tiempo, fuerzas y reacciones en todo caso, en las cargas impulsivas. Bien, entonces, hasta ahí llegamos a la ayuntía. Igual si tienen dudas con este ejercicio de aquí, ya les digo, es exactamente igual al de arriba. Lo único que hay aquí de nuevo es que hay que multiplicar dos veces, porque si no me equivoco aquí me decía que esta barra de aquí está tanto al frente como atrás, es decir, atrás hay otra que no se ve, otra barra AB que no se ve. Ya, entonces, cuando estemos haciendo ya la, la descomposición de la cantidad de movimiento lineal, pues tenemos que tener en cuenta que hay dos barras jalando, es decir, dos tensiones. Va a ser dos veces la fuerza que hay de AB. Y esta es lo único, es la única diferencia. De ahí el resto es lo mismo. Es lo mismo que hicimos con la bola de boliche. Todo ese tipo de ejercicios así de cantidad de movimientos, de cosas que rotan y así, son muy parecidas. Muy parecidas. Entonces, eso. Fíjense que aquí ya mezclan cantidad de movimiento lineal y angular, así que hay que tener eso mucho en cuenta. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ya saben que siempre está el chat ahí disponible para que me puedan escribir y que resuelvan todas las dudas que tengan. Bien, entonces, eso ha sido todo. Ya, y muchas gracias.